veces el error de diseñar pensando que el diseño al cual nosotros vamos a hacer va a ser en función a nuestros gustos como proyectistas. O sea, yo, por ejemplo, digo, a mí un cliente, cuando, les comento un poco mi experiencia, ¿no? Cuando un cliente, por ejemplo, me dice, arquitecto, quiero que usted me diseñe, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Entonces, no es una cosa así sencillamente que ya dime tu terreno, cuánto es tu medida y en función a eso lo hago, sino es que en realidad diseñar es todo un proceso metodológico. Dentro de ellos está primero conocer al usuario, conocer el tipo de usuario, conocer cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, sus requerimientos, conocer cada uno de ellos, qué le gusta, ¿no? Desarrollar dentro del espacio. Por ejemplo, te encuentras con clientes en las que te dicen, bueno, yo particularmente, por ejemplo, soy un hombre que me gusta mucho leer y que me gusta leer en espacios con un entorno natural, rodeado de vegetación. O sea, sin medida, ellos ya te están manifestando y te están diciendo cuáles son sus preferencias y qué le gustaría que tú le diseñes, porque realmente nosotros diseñamos o hacemos un proyecto para ellos, ¿no? Para el usuario. No es lo que yo creo o lo que a mí me gusta, sino es para el usuario. ¿Ok? Entonces, incluso pasa lo mismo con los niños, ¿no? A veces los niños no tienen un espacio donde jugar, entonces tú comienzas, te involucras con la familia y comienzas a conocer a cada integrante, ¿no? Desde los niños, los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante primero, antes de empezar a diseñar un proyecto, es importante conocer al usuario que va a ser, digamos, el actor principal de ese espacio, ¿no? Entonces, hay dos cosas importantes ahí. Uno, que nosotros es conocer el medio físico y conocer las necesidades, justo lo que les decía, ¿no? Dentro del medio físico, nosotros vamos a conocer, básicamente ahí está hablando digamos, de las condiciones del espacio o las condiciones del terreno donde nosotros vamos a diseñar, ¿no? Entonces, dentro de ellos vamos a conocer, por ejemplo, los aspectos climáticos, la lluvia, el viento, el sol, ¿no? Eso es importante. Cuando nosotros empezamos a diseñar un proyecto, es importantísimo tener en cuenta los aspectos climáticos, ¿no? ¿Por qué razón? A veces inconscientemente no le tomamos importancia, ¿no? Y por ejemplo, de repente en alguna de las viviendas de ustedes se pueden dar cuenta que cuando ustedes están descansando o por las tardes, cuando ustedes descansan, no pueden conciliar el sueño porque el sol no les permite o no les deja. Entonces, sencillamente ahí ha habido un error. ¿Por qué razón? Porque ha orientado incorrectamente el dormitorio. El dormitorio no se debe orientar hacia el oeste, debe estar orientado hacia otro lado, pero no hacia el oeste. ¿Por qué? Por el recorrido del sol. ¿No? El recorrido del sol genera qué cosa? Genera que en las mañanas, ¿no? En las mañanas y por las tardes, pues sale por el oeste y se oculta por el oeste. Entonces, ¿qué genera? Genera que digamos, que todo el calor se concentre en el espacio. Entonces, definitivamente que nunca vas a poder descansar. ¿Por qué? Porque el dormitorio donde tú haces tu siesta en la noche, en la tarde, perdón, ¿no? Usualmente, genera un espacio bastante hermético donde no puedes realmente estar dentro de él, ¿no? Entonces hay que tener en consideración la orientación de los ambientes. Otra cosa importante que a veces nos da es que cuando nosotros, aquí por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros no nos damos cuenta y no emplazamos correctamente el volumen, ¿no? El tema de los vientos también, ¿no? Por ejemplo, algo que pasa en la universidad, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente no soy muy partícipe de los aires acondicionados. Los aires acondicionados en realidad, son soluciones ante una falta de orientación del terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que los vientos tienen direcciones. Entonces, si yo abro una ventana en dirección del viento, evidentemente el viento va a haber flujo de viento, ¿no? De repente alguno de ustedes ha podido darse cuenta cuando abre la ventana y corre un airecito, entonces quiere decir que la ventana está ubicada correctamente en el sentido del viento.
y aún mucho más, si queremos un ambiente fresco, ¿no? Vamos a generar que el ambiente, que el viento, perdón, recorra y tenga por dónde salir, ¿no? Haya un flujo de recorrido del aire, ¿no? Entonces, y cuando no se da eso, ahí viene el tema, ¿no? Y a veces gente, por ejemplo, que pone y techa, o perdón, pone muros justo en el sentido que viene el viento, y en donde no viene, le ponen ventanas. Entonces yo a veces me dicen, arquitecto, ¿por qué razón? Mire, yo tengo ventanales y no entra aire, ¿no? Pero en el otro lado, donde sí viene la orientación del viento, le ha puesto muro. Entonces, es que están mal ubicadas tus ventanas. Tus ventanas deben estar ubicadas en el sentido donde transita el viento, ¿no? Por donde pasa el viento. Entonces, hay cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta siempre cuando nosotros vamos a empezar a diseñar un proyecto. Lo otro es el topográfico, ¿no? El terreno, ubicar la topografía del terreno, si es en pendiente, si tiene topografía, y la idea es que siempre juguemos con la topografía, ¿no? Que no hagamos digamos, un proyecto plano. Bien, ¿por qué razón? Porque la mayoría de nuestras zonas vamos a encontrarnos proyectos donde de repente el terreno es accidentado, y cuando es accidentado la idea no es cortar todo el terreno y dejarlo en planito, porque a mí me enseñaron solamente a dibujar o a diseñar en un proyecto plano, ¿no? Sino que tenemos que insertar los proyectos dentro de, digamos, de la topografía. Entonces, otro aspecto importante que les había dicho era la necesidad, ¿no? El ser humano tiene necesidades principales y secundarias. También tiene actividades principales y secundarias, y esto lleva a la función. Entonces, cuando hablamos de un aspecto funcional, ya estamos hablando de ¿qué? De un análisis funcional. Estamos hablando del mobiliario y equipamiento que necesita ese espacio. Y también, por ende, estamos hablando del aspecto antropométrico. Y el aspecto antropométrico tiene que ver con el ancho de las circulaciones, ¿no? Con el ancho, el espacio que va a ocupar el ser humano, que necesita el ser humano para realizar esas actividades, ¿no? Entonces, como le repito, no es así por diseñar, sino hay toda una metodología que hay que seguir para poder llegar. Todo esto nos va a determinar qué cosa, el espacio, ¿no? Dentro de las necesidades, justamente que les he dicho, este material me pareció bastante interesante, por eso lo estaba compartiendo con ustedes. Dentro de las necesidades, dentro de la vivienda, vamos a tener acceso a, digamos, actividades y qué espacios se van a requerir. Por ejemplo, qué actividades: descanso, dormir, comer, asearse, ¿no? Ejercitarse. Entonces nos va arrojando qué cosa, los determinados espacios, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos en necesidades de servicio, por ejemplo, cocinar, lavar, planchar, dormir, asearse, vestirse. ¿Y dónde se va a hacer esto? En estos espacios, ¿no? Cocinar en la cocina, ¿no? Lavar en la lavandería, planchar. Entonces, vamos viendo actividades y vamos viendo espacios que se requieren. Luego de relajación, bueno, acá, ¿no? Recibir visitas, comer con las visitas, todo esto son actividades que realiza el ser humano. Y por ende, tenemos espacios, ¿sí? Tenemos también una zona de almacenaje. Muchos de ustedes a veces y no toman en consideración eso, es por ejemplo, y siempre cuando pregunto al cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde guardas dónde guardas digamos, las cosas que no usas, ¿no? Entonces me dicen, bueno, hombre, de verdad que lo guardo debajo de la cama, o lo guardo en el techo, ¿no? Lo pongo ahí arriba en el techo o en la terraza, ¿no? Y es que realmente no le damos importancia también, por ejemplo, a esa zona, porque nosotros tenemos cosas que guardar, entonces por ende se necesita ¿qué cosa? Depósitos, ¿no? Y a veces, muchas de las veces, obviamos esos depósitos, ¿ya? Entonces, ustedes como se dan cuenta aquí, nosotros para poder diseñar hay toda una metodología, ¿no? De cómo nosotros diseñar dentro del espacio. Dentro de esa metodología hacemos una descripción. Primero identificamos las zonas que tiene una vivienda. La vivienda tiene 3 zonas, ¿no? Básicas, ¿no? Una es la zona social, la otra es la zona de servicio y la otra es la zona íntima. Son las 3 zonas importantes dentro de una vivienda. La zona social, ¿qué quiere decir la zona social? Hasta dónde tu visita puede ingresar. La zona de servicio es una zona donde, evidentemente, va a utilizar el que vive y probablemente podría, ¿no? Hasta no en muchos casos, en muchos de los casos, esa zona es netamente para el que vive.
¿no? La persona que radica ahí. Porque recuerden que hay dos tipos de usuario, el permanente y el temporal. El temporal es aquella visita o aquella persona que viene por un ratito y se retira. Y el permanente es aquella persona que radica o que vive ahí en ese espacio, ¿no? Entonces, la otra zona es la zona íntima, donde están los dormitorios, ¿no? Donde están esa zona donde no entra la visita, donde es una zona donde nosotros permanecemos dentro de ella, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto nosotros hacemos organigramas, que son estos, ¿no? Por ejemplo, y esto nos define el proyecto. Cuando nosotros tenemos claro, primero entender cuáles son las zonas y entender cuáles son los ambientes. Yo hago una descripción de qué ambientes necesito, ¿no? Hago una descripción por zonas. De repente, por la zona social, ¿no? O acá, bueno, acá la considero como zona de servicio, la zona recepción, pero es la zona social. Por ejemplo, ¿qué ambientes podría entrar dentro de la zona social? El estudio, un estudio de visita, podría estar la sala, el comedor, podría estar una terraza, podría estar el servicio higiénico de visita, ¿no? Podría estar un hall, ¿no? Esa es la zona básicamente social. La zona de servicio ya entra la cocina, la lavandería, el cuarto de servicio, el depósito, un dormitorio de servicio, si hay, el cuarto de planchado, ¿no? Entonces, es netamente la zona de servicio. Y la zona íntima ya es netamente nuestros dormitorios, ¿no? Nuestros dormitorios, servicios higiénicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este es un organigrama que a nosotros nos permite poder identificar. Muchas veces parece mentira, y acuérdense de esta palabra, el hall, ¿no? El hall es un espacio de articulación, es un espacio que no se... Ahora, en tema de espacios, hay dos tipos de espacios. El permanente, ¿no? El espacio, digamos, de tránsito y el espacio de permanencia. Entonces, el hall, por ejemplo, se convierte en un espacio de transición, no de permanencia. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ingresa, el hall es digamos, como un óvalo. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo funciona el óvalo, ¿no? Cuando vienen varias calles, perdón, o varias vías, y solamente lo que hace usted es circula nada más, pero no permanece. O sea, quiere decir que no existe ningún mobiliario dentro del hall, sino lo que usted hace es transita, viene aquí y sigue el camino, viene por acá y sigue el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es básicamente la función que cumple el hall dentro de una vivienda. Es un espacio de transición que te permite poder llegar de un espacio a otro, de una zona. Miren, por ejemplo, aquí hay un organigrama bastante interesante, ¿no? Y estas cositas, yo siempre le digo a los jóvenes, estos gráficos que ustedes parecen mentir acá, pero es prácticamente el diseño. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cómo funciona este organigrama, y está bastante didáctico, ¿no? Por ejemplo, esta línea que ustedes ven de aquí a acá es la vinculación que existe entre un ambiente y otro, ¿no? Por ejemplo, yo ingreso, tengo un hall, que le decía que es el espacio de distribución. Allá me distribuye para esta zona, que es la zona social, por aquí me distribuye a la zona de servicio, y por acá me distribuye a la zona íntima. Si ustedes se pueden dar cuenta, toda esta zona que está acá, ¿sí? Toda esta zona que está acá es la zona íntima. Habíamos dicho que en la zona íntima están los dormitorios, ¿no? El estar, miren, todo esto es una zona íntima. ¿Ve? Toda esta zona que está acá, es la zona social. Y toda esta zona que está aquí es la zona de servicio. ¿Vieron? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vamos haciendo un diagrama funcional. Por ejemplo, yo ingreso, ¿sí? Y, por ejemplo, yo llego de frente, mi visita viene y va a la sala, ¿ve? Ahí está, en la sala. Ahí está, quiere decir que mi visita viene de frente y va a la sala. Listo, está en la sala. Luego, si yo quisiera invitarle a comer en este caso, a mi visita, entonces yo lo único que digo es, bueno, pasa y viene acá al comedor. Entonces quiere decir que la sala y el comedor tienen una relación directa. Se relacionan directamente la sala y el comedor. ¿Ves? Ahora, ya está ahí. ¿Qué pasa si mi visita quiere ir al servicio higiénico? Entonces mi visita viene, está acá en la sala, baja al hall, viene al hall, ingresa al servicio higiénico de visita. Y de ahí sale al hall y vuelve a ingresar a la sala.
Muchos de los casos, a veces, cuando vinculan sala, servicio higiénico de visita, ¿qué ocurre? Y cuando vinculan o hacen esta vinculación y le ponen un palito aquí, por ejemplo, ocurre que muchas veces en el diseño se confunden y ¿qué generan? Generan, por ejemplo, que la puerta del servicio higiénico dé hacia la sala. Y eso no puede ser, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el servicio higiénico evidentemente emite olor, ¿no? Y también visual. Entonces nosotros no debemos relacionar el servicio higiénico con la sala. No se relaciona, no hay relación. Si ustedes se pueden dar, si bien es cierto forma parte de la zona social, pero no existe una relación entre la sala y el servicio higiénico de visita, pero sí existe entre la sala y el comedor, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo lo vinculo, a la hora que voy a diseñar, yo voy a generar una puerta directamente de la sala hacia la visita. Entonces puede ser de que por ahí yo esté sentado en la sala y que pueda haber olores visual, ¿no? Y eso es un poco incómodo para la visita. Por esa razón es que no lo vinculo aquí, sino vengo por acá, vengo al hall y del hall lo vinculo aquí. Termina la visita, viene y se va acá, a la sala. Por ejemplo, la escalera, ¿dónde debería estar? De igual manera, la escalera normalmente siempre se coloca en el hall, la escalera para ir a un segundo piso. Si yo quisiera tener un segundo piso para las viviendas, por ejemplo, dúplex, normalmente se colocan en el hall. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a veces muchos colocan las escaleras en la sala, ¿no? En la sala. Y eso está mal, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque imagínate, si tú tienes una visita que está acá, ha venido, está la visita, y tú vienes de trabajar, evidentemente has tenido todo un día agotador, vienes con unos olores que no quisieras, que quisieras llegar de frente a bañarte. Entonces si tú me pones o tú vinculas la sala con una escalera acá, quiere decir que yo tengo que sí o sí atravesar la sala, ya saludar a la visita para recién subir al segundo piso. Entonces me obligas a que sí o sí tengo que pasar por la sala, no me queda de otra. ¿Por qué? Porque la escalera la ubiqué mal. ¿Qué pasaría si yo la escalera la ubico por el hall, por acá? Entonces, cuando yo ingreso, mi visita está acá. Entonces, como yo vengo de trabajar, lo único que hago es voy a mi escalera, a mi segundo piso. Si arriba de repente tengo mis dormitorios, mi zona íntima, me baño, me aseo todo, bajo la escalera y me voy de frente y voy a donde la visita, ¿no? Y voy acá y saludo a la visita. ¿Se da cuenta? Entonces no atravesó la sala para ir a los segundo piso. Sencillamente, ¿por qué? Porque la escalera lo ubiqué correctamente en el hall, ¿no? Igual ocurre con la cocina, miren, si ustedes se dan cuenta, muchas veces ustedes revisen sus viviendas, a veces para llegar a la cocina, ustedes ingresan, tienen que atravesar la sala, el comedor para llegar a la cocina, ¿no? Yo no puedo pasar por medio de para llegar a, ¿no? O sea, yo no puedo pasar por la sala, por el comedor para llegar a la cocina. Entonces, el hall se convierte en ese espacio de distribución. Les pongo un caso, por ejemplo, ustedes ingresan, tienen su visita acá, su visita está aquí, y tú vienes de la calle con tus bolsas de mercado y no vas a pasar pues por la visita con tu bolsa de mercado, de repente saliste mal vestido y tienes tu visita acá y no quieres que te vea, ¿no? Y no quieres que te vea, ¿no? Entonces, lo único que hago yo es del hall, por ejemplo, a ver, ¿se me escucha, por favor? ¿Me confirma? Sí, arquitecto, sí se lo escucha. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, ingreso, supongamos, ¿no? Yo tengo mi visita acá he salido con mi bolsa de mercado, lo único que hago, ingreso, llego al hall y del hall me distribuye a través de una circulación y me lleva a mi cocina. ¿Ves? A mi cocina. Entonces, eso es más interesante. ¿Por qué? Porque yo no tuve que atravesar la sala y el comedor para llegar a la cocina, sino pasé por por el hall, me llevó una circulación directa a la cocina. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿la cocina tiene relación directa con el comedor? Claro que sí, porque tú preparas los alimentos y de ahí, ¿qué tienes que hacer? Sirves la comida y lo llevas al comedor, por eso que tiene esta relación. Si ustedes se dan cuenta de esta relación, esto indica relación. Esto quiere decir que de la cocina yo me relaciono directamente con el comedor. La sala con el comedor sí tienen relación, ¿no? Ahora,
Aquí, por ejemplo, yo esta parte sí no coincido mucho. Por ejemplo, la relación que hay en la cocina con el patio de servicio, ya le voy a explicar por qué, y en uno de mis diseños, o los diseños que siempre hago, no lo suelo hacer. ¿Por qué? Porque si yo menciono y digo, ¿no? Por ejemplo, supongamos, yo quiero llevar la ropa sucia, y yo lo tengo por acá, que está en la zona íntima, quiero llevar la ropa sucia al patio o al área de lavandería, ¿no? Yo no voy, bueno, yo vengo por acá, llego al hall, salgo de la zona de servicio, llego al hall y de acá sigo con la circulación. ¿Y por qué tendría que atravesar la cocina para ir al patio o a la lavandería? ¿No? Entonces yo lo que haría es, de repente, esta línea que ven acá, de repente yo lo bajo por acá. Y de acá, todo esto de acá yo lo bajaría y lo vinculo directamente. O sea, quiere decir que yo del hall me voy a la cocina, pero antes de entrar a la cocina puedo doblar hacia la derecha para entrar al patio de la lavandería. Entonces te das cuenta, tú ya no atraviesas la cocina. Si bien es cierto, puede ser o es parte de la cocina con el patio de lavandería, es parte de la zona de servicio, pero yo no tendría por qué entrar a la cocina para irme a la lavandería. ¿Por qué? Porque la cocina es netamente para la actividad de cocinar y el otro es de lavar. Entonces hay diferentes actividades. Entonces lo que podría hacer es que esta línea que ven ustedes acá, esta línea podría ir más abajo y se vincule, ¿no? O de repente directamente del hall que te lleve acá, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que habría que considerar y bueno, yo ahora los muestro con mis proyectos, con los proyectos que tengo, ¿no? Y en esta parte de acá, que vemos la zona íntima, netamente tiene que ver la zona íntima, ¿no? Los dormitorios, ¿no? Por ejemplo, un dormitorio con su servicio higiénico, otro dormitorio, un dormitorio principal y otro dormitorio, y bueno, y remata de repente con un estar familiar, ¿no? Un área para ver televisión, la familia y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el comedor estaría por esta zona? Sería el patito feo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no hay una correcta zonificación, porque la zona, el comedor, pertenece a la zona social y no puede estar dentro de los ambientes o dentro de la zona, ¿no? De la zona íntima, porque no es, ese debe estar netamente en la zona social. Entonces, el éxito de un proyecto radica en la correcta zonificación de sus ambientes. Toda esta zona de acá es la zona íntima. Toda esta zona que ven ustedes acá es la zona social. Y toda esta zona que está acá es la zona de servicio. Si uno de estos invade una de estas zonas, es que va a haber problemas de circulación y no va a funcionar correctamente la vivienda. ¿Sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Jóvenes, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, por favor. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me confirma, por favor? Sí, arquitecto. Listo. Ok, entonces la importancia de una correcta zonificación, ¿no? Miren, les he explicado cómo funciona una vivienda. Igual, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el fluxograma que tiene que ver con las circulaciones, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Tránsito intenso, tránsito intermedio, mediano, ¿no? Entonces no hay cruce de circulación, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en la sala, ya me quiero a mi dormitorio, bajo, llego al hall y vengo por acá y me voy a mi dormitorio, listo. ¿No? Por ejemplo, aquí tampoco, mire, por ejemplo, si viene una visita, se viene de frente a su sala, está en la sala, si tú vienes de trabajar, lo que haces, llegas al hall y te vas hacia la izquierda, te vas a tu dormitorio, te cambias, te bañas, todo, y sales, vas al hall y te vas a saludar a tu visita. No, que quiero comer o quiero prepararme algo. Ah, correcto, entonces vienes por aquí, vas de frente y te vas a la cocina, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí demuestra que hay una correcta distribución y una correcta relación de ambientes. Y la zonificación también. La zonificación también está correcta. ¿Ok? Esto es lo que le decía la zonificación. Todo esto corresponde a la zona social, a la zona íntima. Todo esto corresponde a la zona social. Y todo esto corresponde a la zona de servicio. Ninguno de estos ambientes debe invadir las zonas, porque si no, eso nos va a llevar a que exista problemas de circulación. ¿Sí? Entonces, tenemos que zonificar correctamente las zonas. Aquí está.
Esa es parte de la metodología de un diseño. Luego viene el tema de las áreas, ¿no? Para entender las áreas vamos a tener que, ¿qué cosa? Tener en claro la circulación, tener en claro el tipo de mobiliario que nosotros vamos a usar, ¿no? Bueno, aquí veo, ¿no? Hay un cuestionario, lo que yo justamente le decía, es importante tener qué cosa, que nos diga el cliente qué es lo que necesita, cuáles son sus preferencias, qué es lo que le gusta, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque ellos nos van a decir qué es lo que quieren en realidad, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus actividades, ¿no? No es que yo voy a diseñar para mí, sino yo voy a diseñar para un tipo de usuario y ese usuario tiene que tener todos, digamos, todos los aspectos o todo lo que él requiere, ¿no? O necesita, ¿no? Bien, por ejemplo, vemos una zonificación, ¿no? Vamos viendo por aquí alguna zonificación, la zona social, ¿no? La zona de servicio, ¿no? La zona recreativa. Bueno, recreativas, en el caso, por les decía, hay tres zonas bien marcadas en una vivienda, que es la zona social, la zona de servicio y la zona íntima. Si la vivienda te da para poder poner piscina, no sé, de repente un gimnasio, de repente proponer una barbecue, no sé, cosas como esas, serían básicamente áreas complementarias, ¿no? Decimos complementarias, ¿por qué? Porque complementan a la actividad básica, que en este caso es la zona social, la zona de servicio y la zona íntima, ¿no? Entonces vamos determinando, ¿se dan cuenta? Esto es solamente la zona íntima. Esto es la zona íntima. O sea, no puede ver ningún amarillo por acá, no puede ver ningún verde, o no es necesariamente, porque todo esto es netamente la zona íntima, ¿no? Igual, vamos a ir viendo algunos otros proyectos, ¿no? Cómo se va dando, ¿no? Igual, zona de servicio, ¿no? Zona de servicio. Entonces, ustedes se dan cuenta, si el éxito de un proyecto es que esté correctamente zonificado los ambientes. Si por aquí hay un color celeste, quiere decir que hubo una mala zonificación, porque ese celeste tiene que estar con los celestes. Los amarillos tienen que estar con los amarillos. Ni un color puede estar en medio de, netamente, esto es otro color. Entonces, estos son ambientes de esta zona, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, habla sobre los espacios, la relación que hay entre la sala y el comedor, comedor-cocina y esa relación, ¿no? Bueno, algunos proyectos, sí, la circulación también es importante, tener en claro la circulación que va a hacer la persona, ¿no? Dentro del... Ahora, hay que entender que hay dos tipos de vivienda. Bueno, en realidad son varias, ¿no? Pero hay dos muy comunes, que una son los dúplex y los otros son los flat. Son terminologías europeas, ¿no? Donde el flat es una vivienda de un solo nivel, donde en un solo nivel están las tres zonas, la zona social, la zona de servicio y la zona íntima. Las tres zonas en un solo piso. Y tenemos, evidentemente, el área techada es mayor. Los dúplex son viviendas donde en el primer piso tengo la zona social y la zona de servicio. Y en el segundo piso está la zona íntima, ¿no? Entonces, eso es importante primero determinar dentro de sus proyectos qué tipo de vivienda están haciendo. Si están haciendo una vivienda dúplex o están haciendo una vivienda flat. Y al igual la flat es donde en un solo piso están las tres zonas básicas, ¿no? Y los dúplex es donde en el primer piso está la zona social, la zona de servicio, y en el segundo piso está netamente la zona íntima, ¿ya? Como por ejemplo, acá, de zona íntima, ¿ve? Este es un dúplex, ¿no? Igual, vamos viendo un poco la circulación en las relaciones de ambientes. Miren, esto, lo que yo les decía, si es que esto está correctamente trabajado, no van a tener problemas en su distribución. ¿Por qué? Porque usted con este grafiquito ya está haciendo el diseño prácticamente. Está viendo la relación que existe entre una zona y otra, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
jóvenes? No, arquitecto. Todo claro. Ok, bien. Entonces voy a pasar a mostrarle algunos proyectos que estoy trabajando, otros que ya tengo trabajados. Miren, por ejemplo, yo tengo acá un proyectito que lo estoy elaborando o estoy todavía trabajándolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo un terreno de 11 por 11, por más que sea chico, pero la parte funcional es importante, ¿no? Miren, por ejemplo, el cliente acá me pide un proyecto de 11 por 11, o sea, miren las dimensiones, ¿no? Es muy pequeño, todavía en esquina. Recuerden que también la normativa es importante. Usted tiene que revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E020, ¿no? Donde netamente es, perdón, la A020, ¿no? Que es netamente de arquitectura, vivienda, ¿no? Donde te van a dar los lineamientos. Por ejemplo, este es un terreno en esquina y el reglamento me dice que un terreno en esquina tiene que tener un ochavo. El ochavo es este bisectriz, ¿no? Que se hace al lote. ¿Para qué? Para evitar el contacto, el golpe en las esquinas, ¿no? Entonces genera una mejor visual. Por eso que ustedes se dan cuenta, normativamente en las esquinas, todo terreno en esquina debe tener un ochavo. Y la longitud de esto, dice el reglamento, debe ser mínimo 3 metros, ¿no? Así dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, el cliente a mí me pide, por favor, yo necesito aquí una área comercial, ¿ya? ¿Correcto? ¿No? Y netamente mi vivienda. Entonces, yo lo que hago es diseño esta parte de aquí, una farmacia, me pide un espacio para un negocio, ¿no? Y me pide, por ejemplo, acá una trastienda y se le coloca su servicio higiénico, ¿no? Tengo un terreno en la esquina que ilumino por este lado, ilumino por este lado, ¿no? Todavía estoy en proceso, todavía no estoy trabajando en este proyecto, ¿no? Entonces, pero un poco, miren, ¿es zonificado qué cosa? Que esta zona es netamente la zona comercial, porque aquí es una vivienda comercio. Entonces, yo acá he dejado esta zona, una zona, he zonificado acá. Entonces, la zona de atención, o la zona del cliente, la zona de atención, la trastienda y el servicio higiénico, ¿no? Y miren, a propósito, yo he dejado un muro acá. ¿Con qué finalidad? No, el cliente me decía, no, cierra aquí porque esto lo voy a alquilar. Ok, le pongo su puerta acá, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pero si el cliente en algún momento me pide de que quiere él administrar esta tienda, si el cliente vive acá, va a cerrar acá y se va a dar toda la vuelta para entrar de nuevo a su vivienda, no me parece, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha planteado es que se cierra acá y él podría en algún momento, si quiere, apertura aquí una puerta, ingresa directamente a su vivienda, ¿no? Sin tener que dar todo el vueltón. Entonces ya un poco voy trabajando pensando en el futuro también, qué cosa podría ser. Luego, voy identificando algunos aspectos, voy identificando algunos elementos que forman parte de las zonas que les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la zona social. Ven acá, la zona social, tengo la sala, tengo el comedor, ¿no? Acá tengo el hall, ¿no? Tengo el hall acá. Tengo aquí la zona de servicio, esta zona que está acá, todo esto es la zona de servicio, ¿se dan cuenta? La escalera, también aquí ubicada estratégicamente donde les había dicho, ¿no? Estratégicamente. Y acá arriba ya todo lo que es la zona íntima, todo lo que es la zona íntima. ¿Sí? Entonces, no hay cruce de nada, porque aquí la zona social es esta, la zona de servicio es esta, y la zona íntima está acá, ¿no? Entonces, un poco voy dando cómo podría funcionar esta vivienda. Importante siempre el hall, que les decía, el hall como espacio de transición. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa en el supuesto caso que viene una visita? Viene una visita, le abro la puerta, ingresa al hall y de acá lo llevo a la sala. ¿Ve? Aquí está en la sala. ¿Sí? Aquí está en la sala. Si que lo invito a comer, bueno, le hago que pase al comedor. Ahí está. Listo. ¿Qué pasa si tú vienes con tu bolsa de mercado? Tú ingresas, llegas al hall y no vas a pasar por la sala para meterte a la cocina. No, eso no lo harías. ¿Por qué? Porque ya estarías invadiendo la zona social. Entonces yo aprovecho de este hall y ¿qué hago? De este hall vengo por aquí y entro por acá y me voy a la cocina.
¿Ve? Aquí a la cocina. Nunca atravesé la sala ni el comedor para entrar a la cocina, sino que a través del hall yo ingreso y me vengo a la cocina. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende, por favor? ¿Me confirman? Sí, arquitecto. Listo. Ahora, lo que les decía a ustedes de la ropa, ¿no? Por ejemplo, yo en el segundo piso tengo la zona íntima. Yo bajo por la escalera, llego al hall, ¿sí? Y yo para llevar la ropa a la lavandería no tengo que pasar por la cocina, no me voy a meter así, sino yo bajo, ingreso, vengo por aquí y por el lado izquierdo me voy a la cocina y por el lado derecho entro a la lavandería. ¿Ves? No tuve que atravesar la cocina para meterme a la lavandería, no. Si bien es cierto, es parte de la zona, pero no existe una relación directa. Entonces yo bajo y por aquí ingreso directamente a la lavandería. El servicio higiénico, bueno, lo que he hecho acá trabajar por el tema de espacio, he trabajado debajo de la escalera, ¿no? Y le he dado la altura, entonces tiene una altura promedio, no hay ningún problema por ese aspecto. Lo he hecho porque no me da más espacio, porque si tuviera otro espacio, téngalo por seguro que lo haría en otro lado. Listo. En la parte de arriba, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el que vive aquí? El que vive acá llega y de frente aquí sube al segundo piso. Se viene a cambiar, a bañarse todo y después baja y viene directamente, ¿a dónde? A la visita. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, ¿cuán importante se convierte el hall? Muy importante, porque es el espacio de transición, es el espacio que me permite poder ir a la zona social, a la zona íntima, ir a la zona de servicio y también irme a la zona social. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante. Siempre cuando ustedes empiezan un diseño, primero su zona, su hall. ¿Sí? Bien, entonces, el cliente en este caso llega acá arriba, ¿no? Llega acá arriba, al segundo piso, y acá se ha generado, por ejemplo, un estudio, porque justamente el cliente me pide que por su tema de sus hijos, que quiere un espacio para un estudio, ¿no? Y de acá, ¿no? Yo genero este servicio higiénico, genero acá ya los dormitorios, ¿no? En este caso se generó un dormitorio, ¿no? Un dormitorio con su closet, ¿no? Con su closet, y este servicio higiénico que vincule a este servicio higiénico y que este puedan hacer uso acá, ¿no? A esta zona. Ahora, lo que se ha hecho también es generar sensaciones espaciales. ¿Por qué? Porque aquí yo le he hecho una abertura, se ha generado una doble altura. Quiere decir que el dueño cuando venga puede venir hasta acá y se para acá, ¿no? Se para acá, acá hay una mampara y desde acá parado puede mirar hacia abajo y ver la sala, ¿no? Viene acá y mira hacia abajo, hay un hueco acá. La losa, todo esto no está techado, entonces desde acá puede mirar hacia abajo. Entonces genera una sensación espacial también en la sala y vinculo este espacio con el primer piso, con una conexión visual, ¿no? Ahora, otra particularidad importante que se debe hacer en un dormitorio principal, porque por acá ingresa un dormitorio. Hay 3 actividades. Yo particularmente suelo hacerlo así, ¿no? De repente hay otros arquitectos o de repente otros profesionales que lo hacen, pero yo particularmente no vinculo la puerta del servicio higiénico con el área de descanso. Acá hay 3 actividades fundamentales en un dormitorio principal. Primero es que el espacio es mayor. El dormitorio principal, evidentemente, ¿por qué? Porque la cama es un poquito más grande. Por eso dice que es principal. ¿Por qué es principal? Porque tiene una característica mayor, una característica más importante que el resto de dormitorios. Puede ser porque tiene un servicio higiénico integrado, ¿no? Entonces, bueno, el cliente de por sí me dijo que no quería jacuzzi, quería solamente una ducha. Entonces, un poco yo, respetando la parte económica de él, me hizo saber eso, ¿no? Entonces, lo que hago es ingreso y tengo 3 actividades fundamentales: el área de descanso, el área de cambiarse y el área de asearse. Entonces, yo ingreso, antes de ir a dormir, lo primero que hago es dejo mis cosas, busco mi ropa, ¿no? Busco mi ropa y de aquí me vengo a bañarme. Una vez que me baño, bajo y me vengo a mi área de descanso. Entonces, si tú te das cuenta, ninguna puerta, salvo esta, que es la salida a un balcón,
pero la puerta del servicio higiénico no da directamente hacia el área de descanso. ¿Por qué? Por un tema de olor, por un tema de visual, ¿no? Ustedes han visto normalmente, por ejemplo, aquí sí, ¿no? Aquí sí no hay ningún problema. Bueno, acá sí se le ha hecho, ¿por qué? Acá sí se le ha dejado, ¿por qué? Porque el padre de familia me lo pidió, ¿no? Entonces yo, bueno, en algunos aspectos, porque por mí hubiera sido más fácil correr este muro y no daba directamente hacia el área de descanso. Pero en el dormitorio principal sí le expliqué que era importante de que la puerta no dé directamente hacia el área de descanso, ¿no? Entonces me entendió. Luego lo que se hizo para aquí, para la niña, para su hija, bueno, ¿no? Se ha hecho su servicio higiénico, incluso se respeta la trama estructural, ¿no? Se viene respetando la trama estructural. Entonces se dan cuenta, trabajo también mucho con el tema de los ejes, ¿no? Y y se ha vinculado, por ejemplo, un balcón aquí. Acá voy a ver, acá también estoy pensando cómo voy a trabajar la cobertura, ¿no? Entonces, vincula el dormitorio principal, el padre de familia me pidió que haya una vinculación con el área con una puerta hacia el dormitorio de la hija, ¿no? Entonces, se hizo esto, eso fue un pedido de ellos, y se planteó a través de un voladizo, ¿no? Aquí a través de un voladizo. Y al salir aquí al balcón, de igual manera yo puedo estar acá en el balcón y me miro hacia abajo y voy a ver a la sala, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá en la sala, ¿no? Entonces, esa es un poco, digamos, la característica de una vivienda, ¿no? Dentro de ellas. Igual acá, bueno, acá estoy terminando todavía el proceso del diseño. Igual llego acá arriba, me ha generado de repente, aquí ha cambiado, porque justo me escribió el cliente que quiere hacer arriba un departamento, y por ahí me ha querido que saque una escalera independiente para que esto lo pueda alquilar. Pero bueno, ya se iba transformando el proyecto, pero es igual, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que alquilarlo esto, tendría que sacar una escalera independiente que me lleve al tercer piso sin necesidad de entrar a la zona de vivienda, ¿no? Porque es un acceso independiente, ¿no? Pero esta es un poco la temática de este proyecto, ¿no? Es un proyecto, como les repito, es un proyecto es un dúplex, donde funcionalmente está bien, tiene separadas las zonas, el hall ubicado correctamente, y eso me permite tener una correcta distribución, ¿no? Luego desarrollé este proyecto, que es el proyecto de una vivienda de 8x20. Aquí sí entra acá hay otra característica importante, ¿no? Cada proyecto este proyecto tiene una particularidad, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí digamos, el profesional que vive acá, dentro de ella me pidió un estudio, ¿no? Un estudio. Entonces, hicimos el estacionamiento por este lado, el ingreso por este lado, y por acá ingresaba peatonalmente, ¿no? Peatonalmente. Yo ingresaba y, como siempre, ¿qué tengo acá? El hall. ¿Ve? El hall, el espacio de transición, ¿no? Lo que yo le decía, el espacio de transición. Entonces, yo un poquito y voy identificando algunas zonas. Evidentemente aquí sí trabajé un kitchener, porque el pedido de él era que no la cocina no sea aislada, sino que se integre al comedor, ¿no? Como una cocina americana. Y bueno, se hizo el trabajo, ¿no? De vincular, ¿sí? Por esa razón es que ya yo, al hacer esto, ya la cocina deja de ser una zona de servicio y se convierte ya en una zona social. ¿Por qué razón? Porque ya estoy vinculándolo, ¿no? Entonces tenía que reubicar la zona de servicio, ponerlo en otro lugar. Me refiero a la lavandería, ¿no? Porque ya al hacerlo integrar, ya me denotaba que tenía que buscar cómo la lavandería no tenía por qué estar inmersa en esta zona, porque ya la cocina de por sí, al ser integral, ya se convertía en una zona social, ¿no? Donde la visita podía ingresar aquí y preparar los alimentos junto con el dueño. O sea, había por ejemplo, este es un tipo de familia que es muy, muy amical, ¿no? Que le gusta mucho las relaciones sociales, ¿no? El otro tipo era una familia un poquito más reservada, que no quería
que no quería quería cierta privacidad, ¿no? Entonces, en cada usuario tú vas a encontrar diferentes tipos, ¿no? De usuarios, sus gustos y preferencias, lo que les decía, ¿no? Entonces, en esta parte de acá se hizo la zona social, todo esto en realidad de la zona social, la zona íntima en esta zona de acá y la zona de servicio acá. Y en el segundo piso ya se hizo netamente todo lo que era íntimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le planteaba al cliente, ¿no? La medida de que ingresara por aquí, llegara al hall, a este espacio, y este espacio le permitía, ¿qué cosa? Le permitía que, como él me pidió, ¿no? Yo soy abogado, necesito un espacio, un estudio y todo lo demás, ya listo, ok, no hay ningún problema. Entonces te pongo un servicio higiénico de tal manera que la visita pueda utilizar este servicio higiénico y también tu cliente puede usar este servicio higiénico, ¿no? Entonces, venía la visita o venía el cliente, bueno, si venía la visita, evidentemente es un familiar, yo lo hago pasar, llego al hall, por acá subía las escaleras y por acá yo caminaba, bajaba un par de gradas y me iba por debajo de la escalera y venía hacia acá, hacia esta zona, que era la zona social, ¿no? La sala y el comedor. Ahora, si venía un cliente, si viene un cliente, yo no tengo por qué ingresarlo a esta zona, porque esta es una zona más privada. Entonces al cliente, que es una persona X, que no lo conozco, que viene a ofrecer mis servicios, solamente lo atiendo acá. Entonces ingresa, bueno, vengo a hablar con el abogado, tal, listo, pase, se sienta acá, lo atiendes en tu despacho. Si quería el servicio higiénico, evidentemente no tendría por qué meterse a esta zona, sino que quiere servicio higiénico, listo, ocupa el servicio higiénico, termino de atenderlo, ¿no? Y chao, te vas. Entonces nunca la persona ajena o extraña nunca ingresó a esta zona. A esta zona solamente ingresó mis familiares, pero un cliente X yo no lo hice pasar hasta acá. Hasta acá le puse una barrera. ¿Por qué? Porque ubiqué estratégicamente el estudio y el servicio higiénico en el lado principal o en el espacio inicial. Pero siempre teniendo en claro qué cosa, el hall, ¿no? Acá entonces ubico también la escalera. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, si yo venía y quería irme al segundo piso, yo por acá lo que hice, subí al segundo piso, a los dormitorios a cambiarme, ¿no? Y por acá yo iba bajando y me iba acá a la visita. Yo tenía la sala y comedor, por acá yo venía, podía preparar mis alimentos y de acá venir y servir, ¿no? Entonces, la relación no lo abrí mucho aquí porque me pidieron que querían todo esto con su cocina moderna y todo el tema acá, bueno, con sus mesas y todo lo demás. Y lo que siempre ¿no? Entonces, aquí sí me pidió, por ejemplo, un dormitorio, acá un dormitorio principal y la lavandería, evidentemente, siempre con los halls, ¿no? En el segundo piso, yo llegaba aquí, me acuerdo que incluso este proyecto, me acuerdo que lo hice en los tiempos del COVID. Justo me pidió el cliente este proyecto y le planteé si no fue esta parte de acá, ¿no? Justo le había planteado estos espacios que se veían como, digamos, como balcón, pero en realidad la idea era de plantearle un servicio higiénico y acá arriba un dormitorio, porque acá finalmente fue un espacio funcional porque se planteó una sala estar para la familia que vivía acá, que podía ir a ver televisión en esta zona, porque usualmente lo que se acostumbra es colocar los televisores en los dormitorios, pero le expliqué de que deberíamos irnos acostumbrando siempre que hay una zona de televisión, una zona de ver televisión, cables y todo, ¿no? Videos. Entonces lo entendí, y que también podía funcionar como un espacio adicional, ¿no? Porque yo le decía, bueno, si en el caso pasaba el tema de COVID, ¿no? Esto se aislaba
poníamos acá, podíamos hacerle un baño, un servicio higiénico, y esto se convertía en dormitorio, y aislamos a la persona acá. Entonces, todo fue una temática porque le planteé esta idea, ¿no? Y luego, y planteamos aquí los dormitorios, siempre la ubicación de la cama también es importante, ¿no? Yo siempre digo esto, ¿no? Hay que tener en claro cómo se plantea una vivienda o un dormitorio. Por ejemplo, cuando tú ingresas, el ingreso al dormitorio tiene que ser limpia, tiene que ser fluida, ¿no? A veces tú ingresas y acá te encuentras con un closet, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces tú al ingresar te chocas con el closet, no se puede. La idea es que la circulación sea limpia, mire, ¿ve? Entonces los closets los coloqué en estos dos lados. ¿Se observa, por favor? ¿Me confirman? No, arquitecto, se dejó de compartir. No se visualiza. Se perdió la conexión. Vamos a ver un ratito. Ya regresé, creo. Ok. ¿No? Entonces, la circulación tiene que ser limpia. Ahora, yo le decía, ¿no? Por ejemplo, tener en claro, si de esta zona no se plantea una sala estar para ver televisión y lo vas a colocar acá, la ubicación del dormitorio siempre debe ser de esta manera, ¿no? Tú ingresas, tiene que ser limpia la circulación, ¿ve? Y la cama debe dar directamente hacia la pared, porque si tú vas a colocar en este lado, por ejemplo, un televisor, entonces la cama debe mirar directamente al televisor, ¿no? Hay veces que me encuentro, por ejemplo, y ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Pueden darse cuenta, a veces, primero, esto no va, ¿no? Porque yo no puedo ingresar y chocarme con la cama, ¿se dan cuenta? Y si el televisor está acá, tú no vas a mirar de costado. No, tú no miras de costado, tú miras de frente, entonces está mal ubicado. Entonces, aquí sí funciona bien, porque yo ingreso directamente acá, y de acá yo si quiero echarme, puedo mirar el televisor acá y no dificulto, mira el closet que está acá. ¿No? Entonces, todos esos aspectos siempre se deben considerar dentro del diseño, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo acá ilumino, ventilo, acá tengo una pared si quiero colocar algún televisor, y nada, todo es directo, ¿no? Porque parece mentira, pero cuando ustedes quieren meter por ejemplo, un colchón, o quieren meter una cómoda, o de repente parte de la cama, es incómodo, ¿no? Entonces, estos halls que ustedes ven acá, porque acá, mira, acá llego, tengo un hall, esto es amplio, acá ingreso directamente, camino, llego a otro espacio, y yo por acá puedo maniobrar y puedo entrar directamente aquí a este dormitorio. Y de acá llego a este otro dormitorio, y acá llegué a un dormitorio principal, ¿no? Que me pidió el cliente, ¿no? Entonces ahora, otra cosa importante son los ductos. Yo para poder iluminar, si por ejemplo tengo un terreno que es medianero quiere decir un terreno entre dos lotes. Genial, ¿no? Por ejemplo, esta es la característica de un lote medianero. Este era un terreno medianero. No podía abrir ventanas a los costados, ¿no? Bueno, hoy en día se ve, ustedes se dan cuenta, el vecino de acá construye el primer piso, este tiene 3 pisos, ya le abrió ventana al costado. Pero pobre que ojalá se ganara la tinca este cliente, este vecino, y construye hasta el último piso para taparle su ventana, ¿no? Entonces yo no puedo abrir ventanas hacia los costados. ¿Por qué? Porque esto es propiedad privada. Entonces en este caso, por ejemplo, sí es un terreno medianero, ¿no? A la diferencia del el primer proyecto que les mostré, sí es un terreno en esquina, ¿no? Y bueno, esta es básicamente otra propuesta, ¿no? Que se planteó, pero siempre, les digo, con la trama estructural, bien estructurado, ¿no? Yo también cuando diseño, si bien es cierto, siempre manejo una trama estructural, ¿no? Que me permite a mí poder tener claro los ejes principales y los ejes secundarios, ¿no? Este otro proyecto se hizo en Tarapoto, a ver, permítame, no le mostré este último proyecto, ¿no? Y también algo importante, bueno, yo sé que ustedes lo que buscan es la parte más, me parece que es más la parte funcional,
que la parte espacial, ¿no? O la parte más volumétrica, ¿no? ¿Dónde está ese proyecto? Vivienda. A ver, casa Juan Ali. Memoria. Imágenes. Y de este último proyecto que les he mostrado, también, ¿no? Dentro de la, digamos, dentro del aspecto arquitectónico, lo que nosotros tenemos que tener en claro es también la volumetría, ¿no? Entonces, trabajé esta volumetría, ¿no? Donde buscaba la jerarquización, el tanque elevado, por ejemplo, el tanque elevado siempre una de las particularidades que siempre en el diseño lo hago siempre en la parte de arriba de la escalera, pero siempre tapado, ¿no? Para un mantenimiento o algo. No es que el tanque elevado está expuesto hacia la calle, ¿no? Trato siempre de cubrirlo, ¿no? Y nada, y trabajo el tema de la jerarquía, para jerarquizar el ingreso principal, ¿no? Ahí que está digamos, el tanque acá oculto, nadie lo ve porque este es el pozo, la escalera, ¿no? Y nada, y buscaba la idea, justo con el cliente buscábamos la idea de que ahí está el tanque, ¿no? Que busquemos una jerarquía, un elemento jerarquizador, respetando los ductos y teniendo en cuenta que también el tanque no sea expuesto hacia la calle, ¿no? Sino más cubierto para que hagan todo el trabajo de ¿cómo se llama?, de mantenimiento y todo eso. A través de una escalera accedía acá arriba, ¿no? Accedía acá arriba y hacer el mantenimiento de esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la vivienda que les he mostrado, ¿no? Otra vivienda donde también mantenemos el mismo concepto, ¿no? Les estoy mostrando un proyecto para que ustedes puedan darse cuenta y también se den cuenta y ahora que ya van a tener más claro cómo funciona una vivienda, puedan revisar sus proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? Teníamos que tener un terreno recontra irregular, ¿no? Era de esta manera. Entonces ya teníamos que ver la forma igual, ¿no? Por acá ingreso mi vehículo, ¿no? Por acá accedía peatonalmente y el hall, como siempre, el hall. Este hall que me lleva directamente a la sala y de la sala se vincula con el comedor y de la sala y del hall yo me metía aquí a la cocina, ¿no? Aquí a la cocina, y de la cocina tenía un espacio para poder ir a la lavandería, o sea, no se vinculaba. Y por acá, de este hall, la escalera estaba ubicada acá, entonces yo por acá subía al segundo piso, iba al segundo piso, y por acá yo me iba a los dormitorios. Entonces se dan cuenta cómo el hall ayuda a distribuir, ¿no? De aquí me voy a la zona social, de acá a la zona de servicio, de acá a la zona íntima. El cliente acá me pidió en el primer piso porque esto iba a ser una vivienda, era una vivienda por etapas. Entonces no tenía presupuesto, en el primer piso sí o sí quería tener un dormitorio, ¿no? Y bueno, ahí se ajustó algunas cosas, ¿no? Se planteó algunas cosas, igual arriba, dormitorio, se hizo el servicio higiénico, arriba en los dormitorios. Tienen en claro, por ejemplo, esto, por ejemplo, que ven ustedes acá, dirán, ¿por qué esta mocheta lo ha dejado acá, no? Sencillamente porque generé las bajadas de montante de 4 pulgadas, ¿no? O sea, los de 4 pulgadas no los tiraba por los muros, sino generaba una falsa columna por aquí, ¿no? Entonces, y trataba de que no incurra con el tema de generar ponerlo, bajarlo o atravesar alguna viga principal, ¿no? Sino que también, o sea, cuando uno empieza a diseñar, tiene que empezar en todas las especialidades, la parte eléctrica, la parte estructural, ¿no? La parte espacial y funcional. Bueno, y este fue el proyecto que se hizo. No, este es el proyecto que se hizo. ¿Qué es esto? Imágenes 3D, Juan, ¿no? La memoria ejecutiva, entrega de constancia, plano finales, imágenes de la casa, ¿no? Y esto fue un poco el proyecto que se hizo al cliente, ¿no? Trabajarlo uno más minimalista, a diferencia del otro, que era un poquito más
más, digamos, más jerárquico, pero aquí era un tema más de espacialidad, ¿no? De cinta, o sea, un poco más tenue, ¿no? En cuanto a la concepción del proyecto, ¿no? Igual, trabajar el tema de luces indirectas, el proyecto de día, ¿no? Y bueno, eso era básicamente un poco igual, ¿no? Igual el tanque elevado siempre oculto, ¿no? No suelo dejar el tanque elevado expuesto para que se vea como parte decorativa de la ciudad, ¿no? Sino oculto siempre, ¿no? Ahí dentro de la caja de la escalera, oculto, no expuesto. Entonces ese era un poco el proyecto. Y luego, bueno, algunos otros proyectos que siempre les enseño a mis estudiantes, proyectos de arquitectos reconocidos, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Javier Artadi, que también para mí es un referente en arquitectura, me gusta mucho su trabajo de Artadi, y Artadi también trabaja mucho el tema compositivo y el tema funcional, ¿no? Igual lo que les dije, ¿no? Por ejemplo, acá selecciona la zona social, que es todo esto, la zona de servicio por acá, ¿no? La zona de servicio, todo esto, y en el segundo piso todo el tema de los dúplex, ¿no? Perdón, de la zona íntima, ¿no? Entonces, si el cliente venía por acá, perdón, acá creo que sí puedo rayar, ¿no? Si el cliente venía por acá, ingresaba, y el cliente venía acá, ¿no? Netamente acá igual, y acá venía su servicio higiénico, y si ya el cliente nada, lo único que hacía chao y te ibas, pues no, nunca entrabas a esta zona, porque esta zona es una zona más reservada, ¿no? Si tú querías ir al segundo piso por acá directamente, o venías de trabajar, ibas directamente arriba a tu dormitorio, ¿no? No atravesabas la sala del comedor. Y si querías ir a la sala, venías por acá, y de acá entrabas recién a la sala, ¿no? Por debajo, entrabas a la sala, ¿no? Y por acá venías con tu carro, y entrabas aquí a la zona de servicio, venías a tu sala, ¿no? Venías a tu comedor, a tu cocina, perdón, y de tu cocina tú podías irte con una escalera al segundo piso, ¿no? Si no querías regresar, pero por acá, bueno, el terreno también le ayuda, pues, ¿no? Te iba con una escalera de servicios y iba arriba a las habitaciones. Y tú preparabas los alimentos y por acá salías al comedor, ¿no? Ahí está. Entonces, miren la relación que les digo, ¿no? La relación sala-comedor, la relación cocina-comedor, ¿no? Y bueno, es un poco el proyecto, ¿no? Acá el dormitorio de servicio, y en el segundo piso llegaba acá y se iba a los dormitorios, ¿no? Buscaba la ropa sucia y por acá bajaba nuevamente, ¿no? Y llegaba nuevamente a la zona de servicio. Y cuando llegaba en el segundo piso, llegaba en este caso, miren, y todo lo que han hecho, la visual también es importante, ¿no? Todos hacia el área verde, miren. O sea, le da más preferencia a los ambientes, que todos los ambientes tengan visual hacia el paisaje, porque acá es área verde, y la circulación lo pone más escondido, ¿no? Más oculto. Entonces de acá llegaban y miren la proporción del dormitorio principal, ¿no? El dormitorio principal es ¿no? Todo esto. Y un poco también tienen claro lo que les mostré en el proyecto, ¿no? Ingresa tu área de descanso, que es todo esto, tu área de descanso, tu walk-in closet, ¿no? Un walk-in closet para cambiar tus cosas, y acá tu servicio higiénico. Bueno. Entonces tú venías, dejabas de repente tus cosas acá, pasabas a tu walk-in closet, veías qué ropa necesitabas, te ibas a bañar, te bañabas, y de ahí salías y te ibas a tu dormitorio o a tu área de descanso. Y la puerta digamos, del servicio higiénico no abre directamente hacia el área de descanso, ¿no? Bien, entonces, este es el área principal, ¿no? Por el otro lado venía acá entraba al dormitorio. Esto siempre te le digo que tener cuidado de que no dé directamente, que la circulación debe ser más limpia. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entraba aquí a un dormitorio y acá entraba a otro dormitorio, ¿no? Entonces, prefería, ¿qué cosa? Miren, prefería que los dormitorios tengan relación visual hacia acá. Y el servicio higiénico hacia afuera, pues hacia un ducto, no hay ningún problema hacia acá. A veces nosotros nos damos, por ejemplo, si esta es la calle o es la avenida principal, ponemos el servicio higiénico aquí, y el dormitorio lo ponemos hacia un ducto. Error, pues. ¿Qué tenemos que dar preferencia? Al dormitorio. Entonces, el dormitorio principal o el dormitorio tendría que tener relación o visual hacia la calle.
y el servicio higiénico lo tiramos pues hacia un ducto. O sea, no le doy preferencia al servicio higiénico, sino al ambiente principal que es, ¿no? Un poco las fachadas, el proyecto de Artadi, y bueno, este es un poco su proyecto, ¿no? Del arquitecto, ¿no? De igual manera que se ve dos proyectos, dos volúmenes insertados entre uno. Bueno, la casa de las casuarinas, que bueno, también entra la parte formal, funcional, ¿no? Cómo compone una vivienda a partir de volúmenes, ¿no? Miren, un volumen acá, un volumen que se intersecta, este se expande, otro volumen acá abajo, y listo, y está, ¿no? Y esta es la vivienda, a través de composición de viviendas, ¿no? Y de allá le genera su piscina, porque el terreno es en pendiente, y bueno, esto es lo que se tiene, ¿no? Del proyecto, ¿no? Con vistas y todo lo demás, ¿no? Un poco igual, ¿no? Todo va a ser igual, ¿no? El tema de la circulación. A diferencia de esto, ya es un proyecto ya multifamiliar, porque no solamente hay una familia, sino son otra familia más. La casa de Luciano Corso, Arquitectos también, ¿no? Un poco lo que busca materializar el contexto, la materialidad, un poco, y ese es otro tipo de viviendas ya, ¿no? No son viviendas de ciudad, pero un poco para que puedan entender la relación que hay entre el comedor, la cocina y el comedor con la sala, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces igual, y lo importante, si tienes área, que toda la sala, el comedor, tengan relación visual hacia acá, ¿no? Hacia que una zona en la que tú puedes salir y una terraza, ¿no? No se ve feo que tú tengas una sala y que la sala tenga 4 paredes o 3 paredes y solamente tengas una ventanita para que ventile, ¿no? En cambio, miren la idea de tener un gran ventanal y que este ventanal tenga visual hacia el exterior, ¿no? Ahí está, miren la toma, ¿no? Entonces se torna más interesante, la vista se convierte más interesante. El proyecto, bueno, igual, ¿no? Lo que les decía en cuanto a la vivienda, ¿no? La relación de la sala con el comedor, ahí está la relación, y la relación del comedor con la cocina, ¿no? Con las fachadas. Bueno, Doblado, que también ha hecho un proyecto bastante interesante, a través de volúmenes, y bueno. Bueno, y esos otros proyectos que igual manera, ¿no? Cómo componen la vivienda, cómo busca la relación de la sala con la naturaleza, ¿no? Cuán importante es tener sala, comedor, tener aquí, y que estos tengan relación visual, ¿no? Hacia acá. Entonces se torna más interesante porque tú puedes visualizar la naturaleza de diferentes modos, ¿no? No que todo esto sea pared, acá también pared, y por acá hay una ventanita recién que va a iluminar el ambiente, ¿no? Sino mira cómo se aprecia el espacio, ¿no? Bastante interesante. Bien. Jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está más claro ya ahora como propuesta? La propuesta que ustedes tienen. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, arquitecto. Sí, gracias, José Luis. Creo que estás tú el único conectado. Nadie más responde. Sí, arquitecto, todo claro. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cuán importante es el hall? ¿No? ¿Cuán importante es primero que ustedes determinen, así como yo les he explicado, primero la introducción de la vivienda, las zonas que hay, social, íntima y servicio? Ustedes en su proyecto identifiquen qué ambientes han considerado en esa zona, ¿no? ¿Qué ambientes han considerado en esa zona? Y vean si esa zona, si están agrupados, como yo les mostré en el PPT, ¿no? Si están agrupados, ¿no? Si tienen si hay esto, ¿no? Aquí, ¿no? Si están zonificados correctamente, ¿no?
Ustedes tienen que identificar del proyecto que ustedes tienen qué zonas, perdón, qué ambientes forman parte de la zona. Primero tienen que hacer la identificación, identifiquen. Si por ahí ven que el comedor se metió a la zona íntima, ya saben que ahí hay que corregir. Si, por ejemplo, el dormitorio, porque a veces ocurre, el dormitorio da la puerta del dormitorio da hacia la sala. Imposible, imposible, eso no puede ser. Y hay viviendas así. Un dormitorio no puede dar la puerta hacia la sala o hacia el comedor, no tiene relación en la vida. Y esto te lo dice esto. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Luego lo que yo sugeriría es que ustedes logren identificar de su proyecto que tienen, identifiquen cómo han desplazado esto, por ejemplo. ¿Cómo han hecho? Si tiene la sala, no, o sea, no lo hagan como debería ser, sino primero hagan, de acuerdo al proyecto, vean qué ambiente con qué ambiente se están vinculando y vincúlenlo a través de una línea, ¿no? Y se van a dar cuenta ahí el error. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya les mostré que no hay error. ¿Por qué razón? Porque hay vinculación directa. Les dije por qué el servicio higiénico no se vincula directamente hacia la sala, ¿no? Por el tema de olores. Entonces ustedes tienen también, aparte de hacer una revisión de los ambientes que están en su proyecto, agrúpenlos. Y si ven que uno pertenece o está metido en una zona que no es, ya ahí hay que cambiar. Si, por ejemplo, veo que aquí hay algo que también no se vincula, ya, entonces ahí tengo que ver el tema de la zonificación. Luego del proyecto que ustedes tienen, hagan, ¿no? Con cuadritos, flujogramas. A ver, esto se está vinculando con esto, y vincúlenlo a través de una línea. ¿Cómo lo han hecho y cómo debería ser? Por ejemplo, este es el cómo debería ser. Entonces, en su proyecto, ustedes fíjense si su proyecto o su proyecto que ustedes tienen una mala... Por ahí, por ejemplo, que hayan vinculado la sala con el dormitorio, con una circulación, está mal, pues. Ahí ustedes ya detectaron un error, que no puede vincularse la sala con el dormitorio, ¿no? Sino que sí existe una relación entre la sala del comedor, la sala del hall, el comedor y la cocina, ¿no? Los dormitorios. Entonces, eso también sería importante que identifiquen. Y identifiquen también en su proyecto si tiene pues el hall, pues, ¿no? Este espacio de articulación que ya les he explicado que es un espacio sumamente importante, ¿no? A partir de ahí, ustedes sí se van a dar cuenta si es que realmente su vivienda funciona o no funciona. Pónganse en todos los usuarios. Yo le he dicho, ¿qué pasa si la vivienda, el cliente viene o la visita viene? Por acá viene y lo pasas acá adentro. ¿Qué pasa si yo tengo que ir, por ejemplo, a la sala del comedor? No voy a pasar por la sala, voy a meterme en sala, comedor para meterme a la cocina. No, ahí hay un error. Tengo que corregir. ¿Y cómo lo corrijo? Proponiendo el hall. El hall me va a permitir poder llevar hacia la cocina, me va a permitir poder llevar al segundo piso, o me va a la zona íntima, o si no, me va a permitir poder ir a la zona social. ¿Listo, jóvenes? No sé si quedó claro o hay alguna duda respecto a la explicación del día de hoy. Jóvenes. Sí, ingeniero, quedó claro. ¿Sí? Entonces, más que revisar ahora su plano, porque yo quería darle esa introducción a ustedes, ¿para qué? Porque me parece que he sido explícito en explicarles la razón de una vivienda, explicarles las necesidades del usuario, explicarles cómo funciona la metodología del diseño de una vivienda, explicarles algunas experiencias de proyectos que he realizado, ¿no? Cómo funciona, cómo debería ser. Les he explicado también. Póngase el usuario, la visita, el usuario, cómo tú llegas a tus diferentes zonas, la ubicación correcta de los ambientes con respecto a las zonas, y hagan ustedes ahora, que ya les he dado todos los instrumentos, hagan ustedes una propia evaluación de su proyecto, ¿no? Hagan una evaluación y a partir de ahí empecemos a hacer algunas modificaciones del proyecto y nos podemos citar en estos días para ver cómo han avanzado o cómo tienen su proyecto, ¿no? Entonces, porque si ahorita yo, como les decía, ¿no? Tenía que yo explicarles un preámbulo, cómo funciona una vivienda, cuáles son las zonas, por qué es importante el hall, ¿no? Por qué es importante la zonificación, por qué es importante la relación entre una zona y otra, ¿no? Para que ustedes puedan interiorizar y ahora ya que tienen estos instrumentos, ustedes ya puedan hacer una evaluación de su proyecto.
Más que yo, o sea, ustedes pónganse, mira, a ver, si para ir a la, ¿cómo hacemos para ir a la sala? Tengo que pasar por el comedor de la cocina, ahí está mal. Tengo que generar un hall. A ver, ¿qué pasa si yo quiero irme del dormitorio, del ingreso principal a los dormitorios? ¿Por qué tengo que atravesar la sala, comedor y cocina para irme al dormitorio? Ahí está mal, tengo que arreglar. A ver, ¿qué pasa si el servicio higiénico de visita da directamente hacia la sala? No, eso está mal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo para ir a la cocina tengo que atravesar la sala, comedor y cocina? No, está mal, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo de repente he vinculado la escalera en la sala? Ya sé que está mal. ¿Por qué razón? Ya les expliqué por qué razón. Entonces ya le he dado, creo, las herramientas necesarias para que ustedes puedan evaluar ya su proyecto, hacer una evaluación de su proyecto. Y en función a eso, me parece que sería importante que ustedes ya puedan avanzarlo y nos reunimos en estos días, ponemos una fecha para ver cuál ha sido el avance. Más que yo hacer una evaluación destructiva de su proyecto, lo que no he querido es hacerlo, porque entiendo que de repente puede haber algunas falencias. Lo que he querido hoy día darles a ustedes más bien mecanismos, he querido dar algunas alternativas de solución, como las estoy mostrando, para que ustedes a partir de ahí hagan una evaluación de su proyecto, hagan una mejora y hagamos, pactemos de repente en algún momento otra reunión y veamos ya. O sea, ya te di los instrumentos, ya te di las razones, te justifiqué por qué razón, ahora sí, mejóralo, y a partir de ahí ya podemos ver y podemos ir puliendo tu proyecto, o los proyectos de cada grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. ¿Sí? Sí, porque Sí, o sea, me pongo ahorita a revisar proyecto por proyecto, tengo por seguro que voy a generar, yo tenía que hacer una introducción, sé que tenía que exponerles a ustedes proyectos, porque no solamente se dice, sino se hace, y con mis proyectos que yo les estoy mostrando, les estoy dando algunas alternativas de solución, y a partir de ahí ustedes vean cómo tienen su proyecto, cómo lo están configurando, si tiene un hall o tiene un hall, ¿no? Si está correctamente zonificado, si los ambientes que pertenecen a esa zona están correctamente ubicados. O sea, esa evaluación háganla ustedes. Y a partir de ahí yo sé que se van a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta si hay o no hay algún error. Y hay que trabajar. Y pactamos una reunión y yo encantado nuevamente de poder, a partir de ahí, de la evaluación, porque es importante que ustedes ahora evalúen su proyecto ustedes mismos, hagan las modificaciones y pactamos una reunión lo más pronto posible y hacemos una revisión de su proyecto. Y yo sé que ahí ya no va a haber errores al 100%, ¿no? Porque ya les estoy dando los instrumentos y a partir de un 10% de error, porque ya me imagino que con esta explicación ha quedado más claro cuáles son la importancia del hall, la importancia de las relaciones espaciales, la importancia de una correcta zonificación dentro de una vivienda. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? Sí, arquitecto. ¿Podría compartirnos su PDF, el PDF que mostró? Claro. ¿Sí? Claro, yo lo comparto, no hay ningún problema, porque no es un material mío, es un material que lo encontré en las redes, pero que me sirvió muchísimo para poder compartir y explicarles a ustedes la importancia de los ambientes dentro de una vivienda. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? Sí, arquitecto. Sí, todo claro, arquitecto. ¿Ya? Entonces, como les repito, no he querido, más que revisarles sus proyectos y hacer una destrucción o un análisis del proyecto, mire, está mal acá está mal esto, y no decirte el por qué o cómo debería funcionar. Creo que esta primera parte que hemos hecho es explicarte las razones, el por qué, la importancia de una vivienda, qué soluciones hay que plantear, cómo debe funcionar una vivienda, la importancia del hall, las relaciones y todo lo que hemos hablado. Entonces, a partir de eso, ya te he dado los instrumentos, ya te he dado los tips, cómo diseñar una vivienda. Entonces, ahora sí, tú mismo haz la evaluación de tu proyecto y citamos en el tiempo más corto para ya ir viendo qué mejoras has hecho. Y me gustaría
me gustaría que no malogren el proyecto, un poco para que ustedes contraten, ¿no? O hagan una comparación entre cómo estuvo el proyecto antes y cómo está ahora a partir después de la explicación y de todo digamos, el conocimiento que ya han podido de alguna manera haber adquirido, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, mira, si había una evolución, ahora sí funciona, no hay problemas de circulación, están bien ventilados. Ahora, recuerden que normalmente las viviendas tienen, por ejemplo, en el caso de viviendas, deben mantener el 30% de ductos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo si tengo una vivienda, en este caso una vivienda, yo tengo que tener el 30% de área, ¿no? Supongamos, si yo tengo 120 metros cuadrados, el 30% tiene que ser en la sumatoria de todos los ductos, eso dice la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque los ductos me permiten iluminar y ventilar correctamente, ¿no? Entonces, esa es otra cosa importante que tengo que tener claro, que el 30% del total, o sea, normalmente la normativa nos manda, de acuerdo al certificado de parámetros urbanísticos, por diferentes zonas nos dice del 30 al 40, ¿no? Entonces, si es el 30%, yo tengo que tener claro, las condiciones que voy a dar, ¿no? Tengo que sacar, ya, entonces, mira, supongamos, si el 30%, no sé, si me sale, digamos, 40 metros cuadrados, entonces yo acá tengo que sumar, bueno, acá tengo 20 metros cuadrados, acá tengo 10 metros cuadrados y acá tengo, supongamos, 30 metros cuadrados. Suficiente, pasé, entonces no hay problema. Entonces sí cumple con el esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, arquitecto. Listo. Sí, arquitecto, se entiende. Listo. Ok, no sé si hay alguna pregunta, sino ya para dar por finalizado la explicación del día de hoy.